verdad. Bendiciones, hermanos. Damos inicio a este estudio de Romanos por medio de YouTube, el que veníamos haciendo presencialmente. Entonces vamos a dar continuidad al estudio, pero ya de la manera digital, pues. Entonces arrancamos recordando dónde habíamos quedado la clase pasada, que veníamos hablando de Romanos 1:5, ¿no? Leemos Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, veníamos tratando sobre este versículo, vimos los versículos de la gracia, quedamos en los versículos del apostolado, que vimos Hechos 1:25, 1 Corintios 9:2 y Gálatas 2 del 8 al 9. Ahí quedamos en la última clase presencial. Entonces, para finalizar el versículo 5 de Romanos 1, vamos a ver los versículos para la obediencia a la fe, para que queden registrados en el video y usted tome apuntes o usted los lea, los estudie. Versículos para la obediencia a la fe. Romanos 15:18, Romanos 15:19, Romanos 16:26, Hechos 6:7, Segunda de Corintios 10 del 4 al 6 y Hebreos 5:9. Vamos a leer un hito como para estar allí conectados. Hebreos 5:9, leamos ese. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación, que tiene que ver con la gracia, lo que vimos en el versículo 5 de Romanos 1. Ahora veamos los versículos que hablan de en todas las naciones. En este caso tenemos solamente uno, Romanos 3:29. Romanos 3:29 lo leemos aquí mismo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea que, si es Dios de los judíos y de los gentiles, por eso habla de todas las naciones. Versículos por amor de su nombre. Malaquías 1, versículos 11 y 14. Hechos 15:14. Efesios 1, versículos 6 y 12. Y Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Leamos Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Punto aparte. Finalizamos diciendo hasta aquí que los versículos del 1 al 5, que es lo que hemos visto hasta ahora, nos hablan de Pablo, el mensajero del Evangelio de Dios, que es el versículo 1. Pablo, el mensajero del Evangelio de Dios, que habla de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos aquí el versículo 2, conforme a la Escritura, el versículo 3, que dice su Hijo. Y en el versículo 4 también habla de su Hijo, cuando habla de en la carne y ya cuando el Cristo glorificado. Entonces nos habla de Pablo, el mensajero del Evangelio de Dios, que habla de su Hijo Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Y dice como está escrito en el versículo 5, para la obediencia a la fe, que quiere decir que para que todos lo crean, lo obedezcan y se salven. O sea, el Evangelio tenía el propósito de ¿qué? De que fuera oído, obedecido, fuera creído y que la gente se salvara. El propósito del Evangelio es, como dice, poder de Dios para salvación al que lo cree. Pero ¿cómo lo van a creer? Como dice por ahí en Romanos 10, si no hay quien les hable, si no hay quien lo predique. Entonces Pablo se encargaba de esa parte y esa fue la parte que nos encargaron a nosotros también. Bueno, ahí finalizamos
Romanos 1:5. Ahora pasamos a Romanos 1:6. Dice así Romanos 1:6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entre las cuales está hablando de qué. El versículo anterior habla de las naciones. Entonces, entre las cuales, entre las naciones, estáis también vosotros. ¿De quién está hablando aquí específicamente? De los cristianos que están en Roma. Ellos fueron llamados a ser de Jesucristo, a ser parte de su cuerpo. Vamos a leer este Romanos 1:6 en la traducción al lenguaje actual. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Entonces mire que nosotros leímos, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo sucede el llamado? Por medio del Evangelio. O sea que el Evangelio es como una carta de llamado o de invitación a ser parte del reino de Dios. Entonces aquí dice, son algunos de los que han creído en Jesucristo, han creído en el Evangelio. En la PDT dice, a ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. A ustedes, ¿a quién? A los romanos. Cuando llegó el mensaje del Evangelio, por medio de él, los llamó para pertenecer a Jesucristo, para que obedecieran, como lo decíamos en el versículo 5, a la fe, para que obedecieran a la fe, para que escucharan y obedecieran el mensaje de lo que hizo Jesucristo para salvarnos. Vamos a entrar en las palabras claves. ¿Cuántas palabras claves tiene Romanos 1:6? No solamente una sola palabra clave. Llamados. Vamos a confirmarlo acá. Un momentico porque esto no que nos quede bien clarito. Versículo 6. Sí, una sola palabra clave. Llamados. El número, o sea, yo les voy a dar el número y todo por si de pronto ustedes quieren investigar en un diccionario Strong o un diccionario de hebreo y griego. Llamados, el número es 2822. El griego kletos, con K, y quiere decir invitado, nombrado, invitado al reino de los cielos y sus privilegios, enfáticamente de quienes han obedecido a este llamado, es decir, santos cristianos. Entonces, como lo hemos acabado de leer, llamados. El llamado es lo mismo que decíamos ahora, es una invitación, es nombrado, es como decir, el caso mío en el nombre, Diego, lo llamo o lo invito a ser parte del reino. ¿Cómo llega esa invitación? Ya lo dijimos ahora, por medio del mensaje del Evangelio. Y la idea es obedecer a ese llamado. Es como cuando ya conocemos esa parte de la gracia, ¿no? Un regalo que no merecemos, pero nos dan ese regalo, pero la cuestión es que nosotros decidimos si lo recibimos o lo rechazamos. Primera de Corintios 1, versículos 2 y 24. Judas 1 y Apocalipsis 17, 14. Esos son los versículos para llamado. Vamos a leer uno, Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que los que han atendido al llamado, que son elegidos de Dios y son fieles para siempre. Siempre le van a ser fieles. Los que verdaderamente han aceptado el llamado. O sea que los verdaderos cristianos, los verdaderos santos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Punto aparte. En el versículo 5, que fue el anterior que vimos, Pablo viene hablando de la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, que todo el mundo obedezca y crea en Jesucristo. Ese es el propósito de Dios a través del Evangelio y de hablar de Cristo. Que todo el mundo obedezca y crea en Jesucristo. El propósito de Dios es que todo el mundo se salve. Ya nosotros sabemos que todo el mundo no se va a salvar, todo el mundo no va a creer, no va a aceptar el mensaje ni va a creer en lo que hizo Jesucristo. Entonces, o sea, que todo el mundo obedezca y crea en Jesucristo. Por eso dice
entre las cuales, o sea, entre las naciones o gente del mundo, estáis también vosotros. Se refiere a los de Roma, específicamente a los seguidores de Cristo de Roma, que obedecieron el mensaje y creyeron en Jesucristo. Este mensaje, esto es claro, entre los cuales, o sea, entre las naciones de este mundo, los que están en Roma, ellos, los que creyeron, los que obedecieron al llamado, los que aceptaron el mensaje, lo escucharon con atención y creyeron en Jesucristo, son salvos, son parte del cuerpo de Cristo, en fin. Punto aparte. Los romanos creyentes fueron llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué estamos hablando con esto? Que los romanos creyentes fueron llamados a ser de Jesucristo. Lo que llama a la persona para que sea de Jesucristo es el Evangelio. Es por medio del Evangelio. O sea que cuando nosotros vamos a llevar el mensaje del Evangelio, estamos haciendo un llamado a la gente. Ya sabemos cuál es el llamado: al arrepentimiento y a la fe, a creer. Entonces, lo que llama a la persona para que sea de Jesucristo es el Evangelio. Por medio de este se extiende la invitación para ser salvo y pertenecer al reino de Dios. O sea que el Evangelio es como una carta de invitación, es extender una invitación, es decirle a la persona: Dios te invita a ser parte de su reino. O como cuando hemos oído de las bodas del Cordero, Dios te está invitando a la cena de las bodas del Cordero, a que seas partícipe y te sientes en la mesa. Eso hacemos por medio del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, y Juan 12, 48. Vamos a leer Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Óigalo bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras. O sea, cuando nosotros llevamos las palabras del Señor, estamos hablando de parte de Él y estamos llevando su carta de invitación. Entonces, el que rechaza el mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios, rechaza la invitación y rechaza a Cristo. Punto aparte. Los llamados son los que han oído. Aquí me equivoqué pronto porque puse como una redundancia. Los llamados son los que han oído y han escuchado. Ahí me descaché, perdón. Y han escuchado el mensaje y responden a esta invitación. O sea, lo aceptan la invitación. Son elegidos a seguir a Jesucristo, a ser de Él y a ser sus discípulos. Óigalo bien, el que verdaderamente, según lo que hemos acabado de leer, el que verdaderamente ha aceptado la invitación, ha escuchado el mensaje, lo ha creído, el verdadero creyente, el verdadero santo, ese ha sido elegido, ese sigue a Jesucristo, ese es de Él y ese es un discípulo. Así de sencillo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que si usted, con lo que leímos anteriormente, se considera un seguidor de Cristo, usted es una oveja, usted oye la voz del Señor y usted lo sigue fielmente, o sea, se rige por su palabra. Punto aparte, según las palabras claves, de esto habla este versículo. Vimos que solamente había una palabra clave, que era llamados. La palabra clave, llamados. Entonces, de eso trata el versículo. Volvámoslo a leer por si acaso. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea que los cristianos que están en Roma son invitados al reino de los cielos y sus privilegios, habiendo obedecido a este llamado, al llamado del mensaje del Evangelio. Juan 5:25 es el fundamento de eso. Yo tengo un comentario aquí para compartirles que tiene que ver con el tema. Y este comentario lo hace el Nuevo Testamento y su mensaje, que abreviado es NTM. Pablo ha sido destinado de modo especial a la predicación del Evangelio entre los paganos o los gentiles. Tiene también algo que decir a los que están en Roma,
puesto que también ellos se encuentran entre las naciones paganas que han sido llamadas a la obediencia de la fe. Así se dirige a los cristianos de Roma, como llamados por Jesucristo. Si nosotros vemos el comentario es muy acertado para lo que estamos hablando. O sea que cuando yo pongo un comentario aquí de estos, que estos comentarios son de la parte que yo estudio ahí en el eSword, en internet, que es una aplicación para estudiar la Biblia. Estos comentarios yo primero los leo, los examino y si veo que están acertados, los escribo aquí en el cuaderno para compartirlos con ustedes. Bueno, después de todo lo que hemos leído, ahora vamos a ver los versículos. Efesios 1:11, Colosenses 1, versículos 6 y 21, Romanos 8, versículos 28 al 30, Romanos 9, 24, Primera de Corintios 1, 9, Gálatas 1, 6, Primera de Tesalonicenses 2, 12, Segunda de Tesalonicenses 2, 14, Segunda de Timoteo 1, 9, Hebreos 3, 1, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 21, Segunda de Pedro 1, 10 y Apocalipsis 17, 14. Bueno, entonces como para no quedarnos sin leer un hito, vamos a leer Romanos 8 del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es para los que son, mejor dicho. Creo que es claro con un solo versículo. De ahí para allá todos están basados en eso, en llamados. Bueno, entonces ahí acabamos Romanos 1:6. Ya quedaríamos para la próxima clase para entrar en Romanos 1:7. Entonces para que no se nos alargue tanto y puedan ustedes ponerse al día. Listo, dejemos ahí por hoy. Dios los bendiga.